El calor sofocante de julio se alzaba desde el asfalto agrietado de la carretera estatal 120, que serpenteaba entre los cerros secos del estado de Hidalgo. Era el 15 de julio de 2009, y Carlos Mendoza apretaba el volante de su Tsuru blanco mientras observaba el paisaje árido que se extendía hacia el horizonte. A su lado, su esposa Elena ajustaba nerviosamente el cinturón de seguridad, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de emoción y ansiedad. «¿Estás seguro de que esta es la ruta correcta, mi amor?», preguntó Elena, señalando hacia el camino de terracería que se desviaba de la carretera principal. El polvo se arremolinaba bajo las llantas del vehículo, creando una nube dorada que lo seguía como una sombra persistente. Carlos, un hombre de 34 años con las manos curtidas por años de trabajo en la construcción, sonrió con esa confianza que tanto amaba Elena. Su bigote espeso se curvaba ligeramente cuando hablaba, un gesto que ella había aprendido a interpretar como señal de determinación inquebrantable. «Confía en mí, Elena. Don Aurelio me explicó perfectamente. Dice que por este camino llegamos directo a la parcela. Nos evitamos 2 horas de rodeo por la carretera federal», respondió, mientras giraba el volante hacia la izquierda, adentrándose en el sendero rural que parecía perderse entre los matorrales y los nopales. La pareja había decidido emprender este viaje después de meses de planificación. Carlos había ahorrado cada peso durante los últimos 2 años, trabajando turnos dobles en la obra donde laboraba en Pachuca. Elena, por su parte, había vendido las joyas que heredó de su abuela y había convencido a su hermana Marta para que cuidara a sus 3 hijos durante el fin de semana. El sueño era simple pero significativo: comprar un terreno en la región de Tulancingo, donde podrían construir una casa propia y tal vez establecer un pequeño negocio. Elena había hablado durante meses sobre la posibilidad de criar pollos y vender huevos frescos, mientras que Carlos soñaba con tener suficiente espacio para un taller mecánico. «Mira, amor, ahí está la señal que mencionó don Aurelio», dijo Elena, señalando un poste de madera carcomida que tenía pintadas unas letras apenas legibles. «San José, 15 km/h». El letrero se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como si el tiempo y el viento hubieran conspirado para derribarlo. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Los matorrales dieron paso a campos de maíz que se extendían hacia las montañas distantes. Las plantas, verdes y vigorosas, creaban un mar ondulante que se mecía suavemente con la brisa vespertina. Era un contraste hermoso con la aridez de la carretera principal, y Elena se sintió renovada por la vista. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró, bajando la ventanilla para sentir el aire fresco en su rostro. El aroma a tierra húmeda y vegetación llenó el interior del vehículo, mezclándose con el olor a gasolina y el perfume barato que Elena había comprado en el mercado de Pachuca. Carlos asintió, pero su concentración estaba puesta en el camino. La terracería se había vuelto más irregular, con baches profundos que hacían que el Tsuru se sacudiera violentamente. Las piedras sueltas golpeaban contra el chasis, creando un ruido metálico constante que comenzaba a preocuparlo. «¿Qué hora es, mi amor?», preguntó Elena, notando que el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental. Las sombras se alargaban entre los surcos de maíz, creando un patrón hipnótico de luz y oscuridad. Carlos echó un vistazo al reloj del tablero que marcaba las 6:30 p.m. «Todavía tenemos tiempo. Don Aurelio dijo que nos esperaría hasta las 8. Si nos apuramos, llegamos perfectamente». Pero el camino parecía alargarse infinitamente. Después de 45 minutos de manejo por la terracería, no habían visto ni un solo indicio de la comunidad de San José. El maizal se extendía hacia todos los lados, creando un laberinto verde que comenzaba a generar una sensación claustrofóbica. «Carlos, creo que nos perdimos», dijo Elena, con un tono de voz que revelaba su creciente nerviosismo. «No hemos visto ni una sola casa en los últimos 20 minutos». El motor del Tsuru comenzó a hacer un ruido extraño, un gemido metálico que Carlos reconoció inmediatamente. Era el sonido que hacía cuando el sistema de enfriamiento tenía problemas, algo que había experimentado en varias ocasiones durante los últimos meses. «No te preocupes, Elena, debe ser por aquí cerca», respondió Carlos,
aunque su voz traicionaba sus propias dudas. El velocímetro marcaba que habían recorrido más de 30 kilómetros por la terracería, mucho más de lo que don Aurelio había indicado. Fue entonces cuando vieron las luces a lo lejos. Eran apenas unos puntos amarillentos que parpadeaban entre el maizal, pero para la pareja representaron una esperanza inmediata. Carlos aceleró ligeramente, ignorando los protestos del motor y los baches que hacían saltar el vehículo. «¡Mira! ¡Ahí hay luces! ¡Debe ser San José!», exclamó Elena señalando hacia la distancia. Su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio, y por un momento las preocupaciones se desvanecieron. Pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que las luces no provenían de un pueblo. Eran las luces de varios vehículos estacionados en una especie de claro entre los cultivos. Carlos redujo la velocidad instintivamente, una sensación de alarma comenzando a formarse en su estómago. «¿Qué crees que sea eso, mi amor?», preguntó Elena, su voz ahora más cautelosa. Podía distinguir las siluetas de varios hombres moviéndose entre los vehículos, y algo en la escena no se sentía normal. Carlos se detuvo completamente, manteniendo el motor encendido. A través del parabrisas polvoriento, podían ver que los vehículos parecían ser camionetas pick-up, y los hombres que se movían entre ellas llevaban lo que parecían ser armas largas. «Elena, creo que mejor nos regresamos», murmuró Carlos, su instinto de supervivencia activándose. Había escuchado suficientes historias en la construcción sobre lo que podía significar encontrarse con grupos armados en caminos rurales. Pero antes de que pudiera poner la reversa, una de las camionetas se separó del grupo y comenzó a dirigirse hacia ellos. Los faros delanteros crearon un túnel de luz cegadora que iluminó el interior del Tsuru, haciendo que Carlos y Elena se sintieran completamente expuestos. «Carlos, vámonos, vámonos ya», gritó Elena, el pánico evidente en su voz. Sus manos temblaban mientras se aferraba al asiento, sus nudillos blancos por la presión. Carlos intentó dar reversa, pero el motor se ahogó. El ruido del motor muriendo resonó en el silencio del atardecer como una sentencia. Trató de encender el vehículo 1, 2, 3 veces, pero solo escuchaba el clic del motor de arranque sin respuesta. La camioneta se detuvo a pocos metros de distancia y 2 hombres descendieron. A través de la penumbra, Carlos y Elena pudieron ver que llevaban armas automáticas y que sus rostros estaban cubiertos con pañuelos. Uno de ellos se acercó a la ventanilla del conductor y golpeó el cristal con el cañón de su arma. «¡Bájense del carro! ¡Ahora!», gritó el hombre, su voz distorsionada por el pañuelo que cubría su rostro. Su acento era local, del centro de México, lo que de alguna manera hacía la situación aún más aterradora. Carlos y Elena se miraron por un momento que pareció eterno. En los ojos de su esposa, Carlos vio todo lo que había en juego. Sus 3 hijos esperándolos en casa, los sueños de una vida mejor, los años de trabajo y sacrificio que los habían llevado hasta ese momento. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurró a Elena, aunque su propia voz temblaba. «Vamos a hacer lo que nos digan, y todo va a estar bien». Elena asintió, las lágrimas comenzando a formar senderos por sus mejillas. «Nuestros hijos, Carlos, nuestros hijos nos están esperando». Cuando abrieron las puertas del Tsuru, el aire nocturno los golpeó con una mezcla de humedad y el aroma dulce del maíz maduro. A lo lejos se podía escuchar el sonido de grillos y el susurro del viento entre las plantas, sonidos que en cualquier otra circunstancia habrían sido reconfortantes. Los hombres los separaron inmediatamente. Carlos fue empujado hacia una de las camionetas, mientras Elena fue llevada hacia otra dirección. Fue la última vez que se vieron, sus miradas encontrándose por un segundo antes de que la oscuridad los envolviera. «¡Elena!», gritó Carlos, luchando contra las manos que lo sujetaban. «¡Elena!». Su voz se perdió en la inmensidad del maizal, mezclándose con el viento nocturno que comenzaba a soplar desde las montañas. El Tsuru blanco quedó abandonado en el camino de terracería, sus puertas abiertas como brazos implorando ayuda que nunca llegaría. En Pachuca, Marta Mendoza comenzó a preocuparse cuando llegaron las 9 de la noche y no había recibido ninguna llamada de su hermana. Carlos le había prometido que llamaría en cuanto llegaran a San José,
pero el teléfono permanecía en silencio. Los niños preguntaban por sus padres y Marta no sabía qué decirles. Luis, el mayor de 8 años, se acercó a su tía con los ojos llenos de preocupación. «Tía Marta, ¿por qué no han llamado mis papás?», preguntó, su voz pequeña llena de una ansiedad que no debería existir en un niño de su edad. Marta lo abrazó, sintiendo cómo su propio corazón comenzaba a acelerarse. «Seguramente no hay señal donde están, mijo. Ya verás que mañana temprano nos llaman». Pero en el fondo de su corazón, Marta sabía que algo estaba terriblemente mal. Elena nunca, jamás, habría dejado pasar tanto tiempo sin comunicarse cuando sus hijos estaban involucrados. Mientras tanto, en el maizal, el viento nocturno comenzó a soplar más fuerte, meciendo las plantas altas en una danza silenciosa. El tsuru blanco se había convertido en una sombra fantasmal en el camino abandonado, sus ventanas reflejando la luz de la luna como ojos vacíos. La carretera rural guardaba ahora un secreto que permanecería oculto durante 15 largos años, sepultado entre los surcos de maíz y los recuerdos de una pareja que solo había buscado un futuro mejor para su familia. El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la casa de Marta Mendoza, pero no trajo consigo la llamada que había esperado durante toda la noche. Su teléfono celular, colocado estratégicamente en la mesa de noche, permanecía en silencio sepulcral. Eran las 6:30 a.m. del 16 de julio de 2009 y la angustia que había comenzado como una preocupación menor se había transformado en una certeza aterradora. Luis, el hijo mayor de Carlos y Elena, se despertó antes que sus hermanos menores. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, buscaron inmediatamente la figura familiar que siempre estaba en la cocina preparando el desayuno. En cambio, encontró a su tía Marta, sentada en el sofá de la sala, aún vestida con la ropa del día anterior. «Tía, ¿ya regresaron mis papás?», preguntó Luis, su voz cargada de una esperanza que partía el corazón de Marta. Marta se acercó a su sobrino y lo abrazó con fuerza, tratando de transmitir una seguridad que no sentía. «Todavía no, mi amor. Pero ya vamos a buscarlos, ¿sí?». La primera llamada fue al teléfono de don Aurelio Vázquez, el supuesto vendedor del terreno. Marta había encontrado el número garabateado en un papel en la cocina de Elena, junto con direcciones y notas sobre el viaje. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que una voz ronca respondiera. «Bueno, don Aurelio, habla Marta Mendoza, la hermana de Elena. Mi hermana y su esposo fueron ayer a verlo para lo del terreno, pero no han regresado». Hubo una pausa larga en la línea, seguida por un sonido que Marta no pudo identificar. «¿Elena? ¿Qué Elena? Yo no conozco a ninguna Elena». «Pero don Aurelio, usted habló con mi cuñado Carlos varias veces. Iban a comprar el terreno en San José». «Señora, creo que se equivoca. Yo no he hablado con nadie sobre ningún terreno. Debe tener el número equivocado». La línea se cortó, dejando a Marta con un sonido de marcación que resonó en sus oídos como una alarma. Sus manos temblaron mientras marcaba el número nuevamente, pero esta vez nadie respondió. A las 8:00 a.m., Marta se dirigió a la Comandancia de Policía Municipal de Pachuca, llevando consigo una fotografía familiar que Elena guardaba en su cartera. La imagen mostraba a la pareja sonriendo en la plaza principal, con sus 3 hijos corriendo alrededor de la fuente central. El oficial de guardia, un hombre corpulento con un uniforme que había visto mejores días, escuchó el relato de Marta con una expresión de aburrimiento profesional. Sus ojos, pequeños y hundidos, apenas se alzaron del papeleo que tenía frente a él. «Señora, tiene que esperar 72 horas para reportar una desaparición», dijo el oficial, sin levantar la vista de sus documentos. «Además, son adultos. Seguramente se fueron de parranda y ya van a aparecer». «Oficial, por favor. Mi hermana jamás abandonaría a sus hijos, nunca. Algo les pasó», insistió Marta, su voz quebrada por la desesperación. El oficial suspiró con irritación. «Mire, señora, si en 3 días no aparecen, regrese y levantamos el reporte. Mientras tanto, no puedo hacer nada». Marta salió de la comandancia con una sensación de impotencia que le pesaba en el pecho como una roca. El mundo continuaba girando a su alrededor.
Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Los niños caminaban hacia la escuela. El tráfico fluía con normalidad. Pero para ella, todo había cambiado irreversiblemente. Durante los siguientes días, Marta organizó búsquedas informales con vecinos y amigos. Domingo Herrera, el compadre de Carlos, reunió a un grupo de albañiles que habían trabajado con él en diferentes obras. Eran hombres curtidos por el trabajo físico, con manos fuertes y corazones dispuestos a ayudar. «Carlos es buena gente», dijo Domingo mientras ajustaba su sombrero de paja. «Si algo le pasó, nosotros vamos a encontrarlo». El grupo se dividió en 3 camionetas y siguió la misma ruta que supuestamente habían tomado Carlos y Elena. La carretera estatal 120 se extendía frente a ellos como una cinta gris que desaparecía en el horizonte, rodeada por el paisaje semidesértico que caracterizaba esa región de Hidalgo. Cuando llegaron al desvío hacia San José, el mismo camino de terracería que Carlos había tomado 3 días antes, encontraron algo que los tranquilizó momentáneamente: huellas frescas de llantas que indicaban que varios vehículos habían pasado por ahí recientemente. «Miren, aquí hay señales de que pasaron carros», observó Domingo, señalando las marcas profundas en el lodo seco. Seguramente Carlos y Elena siguieron por aquí. Pero a medida que avanzaban por el camino rural, las huellas se multiplicaban y se volvían confusas. Era evidente que múltiples vehículos habían transitado por esa zona, pero no había forma de determinar cuáles correspondían al Tsuru blanco de Carlos. El maizal se extendía hacia todos los lados, creando un mar verde que ondulaba suavemente con la brisa. Las plantas, altas y vigorosas, formaban paredes naturales que limitaban la visibilidad a pocos metros. Era un paisaje hermoso, pero también inquietante en su vastedad. «¡Carlos, Elena!», gritaron los hombres, sus voces perdiéndose entre el susurro del viento y el crujido de las hojas de maíz. Los únicos sonidos que recibían como respuesta eran el canto de los pájaros y el zumbido distante de insectos. Después de 4 horas de búsqueda, regresaron a Pachuca con las manos vacías y el corazón pesado. No habían encontrado ni rastro del Tsuru blanco, ni ninguna pista sobre el paradero de la pareja. Mientras tanto, en la casa de la familia Mendoza, la vida se había transformado en una espera angustiante. Los 3 hijos de Carlos y Elena no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero podían sentir la tensión en el aire. Ana, la menor de 5 años, preguntaba constantemente por su mamá, mientras que Jorge, de 7 años, se había vuelto silencioso y retraído. «Tía Marta, ¿mis papás se fueron porque nos portamos mal?», preguntó Luis una noche, sus ojos llenos de una culpa que no debería existir en un niño de su edad. Marta se arrodilló frente a su sobrino, tomando su pequeño rostro entre sus manos. «No, mi amor, tus papás te aman más que a nada en el mundo. Ellos no se fueron por su culpa. Algo les pasó y vamos a encontrarlos». El 4.º día, Marta regresó a la comandancia de policía, esta vez acompañada por varios vecinos y el padre Roberto, el sacerdote de la parroquia local. La presión social funcionó. El oficial finalmente levantó el reporte de desaparición. Nombre del desaparecido: Carlos Mendoza Hernández, 34 años, trabajador de la construcción. Elena Mendoza Vázquez, 31 años, ama de casa. Última vez vistos: 15 de julio de 2009, aproximadamente a las 4:00 p.m., saliendo de su domicilio en dirección a la comunidad de San José, municipio de Tulancingo. Las palabras se sintieron fríos y oficiales, reduciendo las vidas de Carlos y Elena a datos estadísticos en un archivo que probablemente se perdería entre miles de casos similares. La investigación oficial fue limitada y superficial. 2 agentes visitaron San José, una pequeña comunidad rural de apenas 200 habitantes, donde nadie recordaba haber visto a la pareja ni haber escuchado sobre ningún don Aurelio Vázquez que vendiera terrenos. «Aquí no conocemos a ningún Aurelio», dijo el comisario ejidal, un hombre mayor con sombrero de palma y manos curtidas por décadas de trabajo agrícola. «Y no hay terrenos en venta. Toda la tierra aquí es ejidal». Los agentes regresaron a Pachuca con un informe que básicamente concluía que Carlos y Elena nunca habían llegado a San José
y que probablemente habían sido víctimas de un engaño o una estafa que terminó mal. «Es posible que los hayan asaltado en el camino», explicó el detective a cargo del caso, un hombre de mediana edad con una actitud resignada que sugería que había visto demasiados casos similares. «En esa zona hay problemas con grupos delictivos. Lamentablemente, estos casos son difíciles de resolver». Marta se negó a aceptar esa explicación. Durante los siguientes meses, organizó búsquedas cada fin de semana, siempre esperando encontrar alguna pista, algún indicio que los llevara hasta Carlos y Elena. Pegó carteles con sus fotografías en postes de luz, tiendas y mercados de toda la región. Los carteles se volvieron una vista familiar en Pachuca y pueblos circundantes. Mostraban las caras sonrientes de Carlos y Elena con un mensaje desesperado: «Desaparecidos. Si los ha visto, favor de comunicarse al…», seguido del número de teléfono de Marta. Pero el tiempo es cruel con los desaparecidos. Los carteles se desvanecieron bajo la lluvia y el sol. Las fotografías se volvieron borrosas y gradualmente la gente dejó de notarlos. La vida continuó como siempre lo hace, y el caso de Carlos y Elena Mendoza se convirtió en otra estadística más en los archivos policiales. Marta nunca se rindió completamente, pero la realidad la obligó a enfocar sus energías en cuidar a los 3 niños que ahora dependían totalmente de ella. Luis, Jorge y Ana crecieron con la ausencia permanente de sus padres, alimentando la esperanza de que algún día regresarían, pero gradualmente adaptándose a una nueva realidad. Los años pasaron. Luis se convirtió en un adolescente responsable que ayudaba a cuidar a sus hermanos menores. Jorge desarrolló un talento para el dibujo, creando constantemente retratos de memoria de sus padres. Ana, la menor, gradualmente perdió los recuerdos más claros de Carlos y Elena, conservando solo sensaciones vagas de amor y seguridad. Marta envejeció prematuramente bajo el peso de la responsabilidad y el dolor. Su cabello se volvió gris, líneas profundas se marcaron en su rostro, y sus ojos perdieron el brillo que una vez los había caracterizado, pero nunca perdió la fe de que algún día sabría qué había pasado con su hermana y su cuñado. En 2019, 10 años después de la desaparición, Luis cumplió 18 años. Era un joven alto y fuerte, con los ojos de su madre y la determinación de su padre. Esa noche, mientras cenaban en silencio, se dirigió a Marta con una voz que había comenzado a cambiar. «Tía, yo voy a seguir buscando a mis papás», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Sé que están ahí afuera en algún lugar y voy a encontrarlos». Marta lo miró con una mezcla de orgullo y temor. Había criado a ese niño, lo había visto convertirse en un hombre, y ahora podía ver en sus ojos la misma determinación que había visto en Carlos años atrás. «Luis, mi amor, hemos buscado durante tanto tiempo, pero no lo suficiente», la interrumpió Luis. «Hay lugares donde no hemos buscado. Hay preguntas que no hemos hecho. Yo voy a encontrar respuestas». Esa noche Marta se quedó despierta mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. En algún lugar, bajo las mismas estrellas, Carlos y Elena estaban… ¿dónde? Vivos, muertos, esperando ser encontrados. El misterio que había comenzado en un camino rural de Hidalgo permanecía sin resolver, pero una nueva generación se preparaba para continuar la búsqueda. La historia de Carlos y Elena Mendoza estaba lejos de terminar, y el tiempo, que había sido su enemigo, tal vez se convertiría en su aliado. En el maizal donde todo había comenzado, las plantas continuaban creciendo cada temporada, muriendo en invierno y renaciendo en primavera. El ciclo natural de la vida y la muerte continuaba, indiferente al drama humano que se había desarrollado entre sus surcos. Pero la naturaleza, como Marta había aprendido, a veces guarda secretos durante décadas, solo para revelarlos cuando menos se espera. La mañana del 20 de julio de 2024 amaneció con un calor sofocante que ya presagiaba un día agobiante en la región de Hidalgo. Ricardo Morales, un hombre de 45 años con una barba gris perfectamente recortada, se acomodó el casco de motociclista mientras revisaba los mapas en su teléfono móvil. Era un domingo y había decidido aprovechar su día libre para explorar las carreteras rurales
que conectaban los pequeños pueblos de la región. Ricardo trabajaba como vendedor de maquinaria agrícola, un trabajo que lo había llevado a recorrer prácticamente todo el centro de México durante los últimos 20 años. Su Yamaha FZ16, una motocicleta plateada que había comprado usada hacía 5 años, había sido su compañera fiel en cientos de aventuras por caminos secundarios y rutas poco transitadas. «Hoy vamos a conocer nuevos lugares, mi querida», murmuró, acariciando el tanque de gasolina de su moto con el mismo cariño que un jinete le tendría a su caballo. Ricardo era un hombre solitario por elección, divorciado desde hacía 8 años y sin hijos, que había encontrado en los viajes en motocicleta una forma de llenar el vacío que a veces sentía en su vida. Su ruta ese día lo llevaría por la carretera estatal 120, la misma que Carlos y Elena habían tomado 15 años atrás. Pero Ricardo no sabía nada sobre la pareja desaparecida. Para él, era simplemente otra carretera que explorar, otro paisaje que descubrir. El ronroneo del motor de la Yamaha resonó en la mañana tranquila mientras Ricardo se alejaba de Pachuca, dirigiéndose hacia el sur. El aire fresco golpeaba su rostro a través del casco abierto y por primera vez en la semana se sintió completamente libre y en paz. El paisaje que se extendía a ambos lados de la carretera había cambiado considerablemente desde 2009. Lo que antes eran campos semiáridos, ahora mostraba una vegetación más abundante, resultado de varios años de lluvias más generosas. Los pueblos que atravesaba habían crecido, con nuevas casas de bloc y lámina que se extendían hacia las colinas circundantes. Después de una hora de manejo, Ricardo decidió desviarse hacia un camino de terracería que no figuraba en sus mapas digitales. Era precisamente este tipo de aventura lo que más disfrutaba, perderse en caminos desconocidos, sin horarios ni destinos fijos. «Vamos a ver qué hay por aquí», se dijo a sí mismo, reduciendo la velocidad mientras giraba hacia el sendero rural. El camino era irregular, con baches y piedras sueltas que hacían que la motocicleta se sacudiera, pero Ricardo tenía experiencia manejando en terrenos difíciles. El maizal que se extendía hacia ambos lados del camino era impresionante. Las plantas, altas y vigorosas, creaban corredores verdes que se perdían hacia el horizonte. Era la temporada de crecimiento y el maíz había alcanzado su altura máxima, formando paredes naturales que bloqueaban la vista hacia el interior de los campos. Ricardo se detuvo en un punto donde el camino se ensanchaba ligeramente, formando una especie de pequeño claro entre los cultivos. Apagó el motor y se quitó el casco, disfrutando del silencio rural que lo rodeaba. Solo se escuchaban los sonidos típicos del campo, el canto de los pájaros, el zumbido de insectos y el suave susurro del viento entre las hojas de maíz. «Esto es vida», murmuró, sacando una botella de agua de su mochila. El paisaje era hermoso, pero también ligeramente inquietante en su vastedad. Se podía perder una persona en ese laberinto verde y nunca ser encontrada. Fue entonces cuando decidió internarse un poco entre el maizal para estirar las piernas. Había notado lo que parecía ser un sendero estrecho entre las plantas, probablemente creado por campesinos para inspeccionar sus cultivos. La curiosidad, que siempre había sido su debilidad, lo impulsó a explorar. Caminó durante unos 5 minutos entre los surcos, admirando la altura y la salud de las plantas. El aire era húmedo y cargado del aroma dulce del maíz maduro. Ocasionalmente, se detenía para fotografiar formaciones interesantes de las plantas o capturas de luz que se filtraba entre las hojas. Fue cuando se detuvo para tomar una fotografía de una mariposa que posaba en una mazorca que lo vio, un destello metálico a unos 20 metros de distancia, casi oculto entre la vegetación. Al principio pensó que podría ser basura arrojada por algún campesino, pero algo en la forma y el tamaño del objeto captó su atención. Ricardo se acercó lentamente, apartando las plantas de maíz con cuidado. A medida que se aproximaba, el objeto se volvía más definido. Era blanco, o había sido blanco en algún momento, y tenía una forma rectangular que le resultaba familiar. «Dios mío», exclamó en voz alta cuando finalmente pudo ver claramente lo que tenía frente a él. Era un automóvil, un Nissan Suru blanco,
completamente cubierto por la vegetación que había crecido a su alrededor durante años. Las plantas de maíz y los matorrales habían crecido alrededor y encima del vehículo, creando un camuflaje natural casi perfecto. Solo la parte superior del techo y algunos fragmentos de las ventanas eran visibles entre la maleza. Ricardo sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Sus años de experiencia recorriendo caminos rurales le habían enseñado a reconocer situaciones que requerían precaución. Un automóvil abandonado en medio de un maizal no era algo normal, y su instinto le decía que podría estar ante algo serio. Se acercó con más cuidado, usando su teléfono móvil para iluminar el interior del vehículo. Las ventanas estaban parcialmente abiertas, y a través de ellas pudo ver que el interior estaba lleno de hojas secas, telarañas y lo que parecían ser pequeños nidos de roedores. La tapicería, que una vez había sido azul, ahora estaba descolorida y parcialmente destruida por la humedad y el tiempo. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó, aunque sabía que era improbable que hubiera alguien en el vehículo después de tanto tiempo. Su voz resonó en el silencio del maizal, provocando que varios pájaros alzaran el vuelo desde las plantas cercanas. Ricardo rodeó el vehículo lentamente, apartando la vegetación para poder examinar mejor la situación. El Tsuru estaba completamente intacto, sin señales evidentes de accidente. Las llantas estaban desinfladas y parcialmente enterradas en la tierra, y la carrocería mostraba signos de oxidación, pero en general el vehículo se encontraba en mejor estado del que había esperado. Fue cuando llegó a la parte trasera del automóvil que encontró algo que lo paralizó por completo. Grabadas en el polvo y el lodo seco del vidrio trasero, apenas visibles pero aún legibles, estaban unas palabras escritas con un dedo: «Ayuda, por favor». «Santa María», murmuró Ricardo, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Las palabras estaban escritas desde el interior del vehículo, lo que significaba que alguien había estado dentro cuando el automóvil llegó a ese lugar. Con manos temblorosas, Ricardo marcó el número de emergencias en su teléfono móvil. Para su frustración, no había señal en esa ubicación. El maizal parecía crear una especie de barrera natural que bloqueaba la comunicación celular. «Tengo que salir de aquí y reportar esto», se dijo a sí mismo, pero algo lo impulsó a investigar un poco más antes de irse. Usando una rama que encontró en el suelo, comenzó a apartar con cuidado la vegetación que cubría las ventanas del vehículo. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. En el asiento trasero, parcialmente oculto entre las hojas y los detritos, había lo que parecía ser ropa, una blusa de mujer, de color rosa, y lo que parecía ser un cinturón de hombre de cuero café. Ricardo se alejó del vehículo, su respiración acelerada y su mente tratando de procesar lo que había descubierto. Había encontrado algo que claramente tenía implicaciones legales serias, y sabía que debía reportarlo a las autoridades inmediatamente. Corrió de regreso hacia donde había dejado su motocicleta, apartando las plantas de maíz con desesperación. El sendero que había seguido para llegar hasta el vehículo ahora le parecía interminable, y cada ruido en el maizal lo hacía saltar con nerviosismo. Cuando finalmente llegó a su Yamaha, se puso el casco rápidamente y encendió el motor. Necesitaba llegar a un lugar con señal telefónica lo antes posible. Mientras conducía por el camino de terracería hacia la carretera principal, su mente no dejaba de repetir las imágenes de lo que había visto. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí ese carro?, se preguntaba mientras esquivaba los baches del camino. ¿Qué les pasó a las personas que iban en él? Cuando finalmente llegó a la carretera estatal 120, Ricardo se detuvo en la primera gasolinera que encontró. Sus manos aún temblaban cuando marcó el número de emergencias y tuvo que intentar 3 veces antes de poder hablar con claridad. «¿Policía?», habla Ricardo Morales. «Encontré un vehículo abandonado en un maizal cerca de la carretera 120, rumbo a Tulancingo. Creo que podría ser importante». El operador le pidió que se mantuviera en línea mientras transfería la llamada al departamento correspondiente. Mientras esperaba, Ricardo no pudo evitar pensar en las palabras que había visto escritas en el vidrio trasero del Tsuru. «Ayuda, por favor». Alguien había estado en ese vehículo,
atrapado, desesperado, pidiendo ayuda que nunca llegó. La idea lo llenó de una tristeza profunda y una sensación de urgencia que no había experimentado antes. «Señor Morales», habla el detective Ramírez de la Policía Estatal. «Entiendo que encontró un vehículo abandonado. ¿Puede darnos más detalles sobre la ubicación?». Ricardo pasó los siguientes 20 minutos explicando exactamente dónde había encontrado el Tsuru, describiendo el camino de terracería y las referencias geográficas que había notado. El detective le pidió que regresara al lugar para guiar a las autoridades, lo que Ricardo aceptó hacer a pesar de su nerviosismo. Mientras esperaba la llegada de la policía, Ricardo llamó a su hermana María, que vivía en la Ciudad de México. Necesitaba contarle a alguien lo que había visto, aunque sabía que probablemente no podría dormir tranquilo durante varios días. «Ricardo, ¿estás bien? Suenas muy alterado», dijo María cuando escuchó la voz de su hermano. «María, encontré algo terrible. Un carro abandonado en medio de un maizal. Creo que algo malo les pasó a las personas que iban en él. ¿Ya llamaste a la policía?». «Sí, ya vienen para acá». Pero María había palabras escritas en el vidrio. Alguien pidió ayuda desde adentro del carro. La conversación fue interrumpida por la llegada de 3 vehículos policiales que se detuvieron en la gasolinera. Ricardo reconoció inmediatamente al detective Ramírez, un hombre alto y delgado, con un bigote gris y ojos que habían visto demasiado. «Señor Morales, soy el detective Ramírez. Gracias por reportar esto. ¿Está dispuesto a llevarnos al lugar?». Ricardo asintió, aunque parte de él hubiera preferido nunca haber encontrado ese vehículo. Sabía que lo que había descubierto cambiaría la vida de muchas personas, y que él se había convertido involuntariamente en parte de una historia que probablemente tendría implicaciones que no podía imaginar. «Síganme», dijo, encendiendo su motocicleta. «Está como a 15 minutos por el camino de terracería». Mientras conducía de regreso hacia el maizal, seguido por los vehículos policiales, Ricardo no pudo evitar preguntarse qué historia terrible estaba a punto de revelarse. El Tsuru blanco había guardado sus secretos durante años, oculto entre las plantas de maíz que crecían y morían en ciclos interminables. Pero los secretos, como había aprendido ese día, tienen una forma particular de salir a la luz cuando menos se espera. Y lo que Ricardo había encontrado en el maizal era solo el comienzo de una historia que había comenzado 15 años atrás, en una carretera rural similar, cuando una pareja joven había seguido un camino que los llevaría a un destino del que nunca regresarían. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, creando sombras alargadas entre los surcos de maíz. En unas horas, el lugar se llenaría de investigadores, peritos y personal técnico que trabajarían para desentrañar los misterios que el tiempo había ocultado. Ricardo no sabía que su descubrimiento daría inicio a una investigación que conectaría su hallazgo con la desaparición de Carlos y Elena Mendoza, ni que pronto se convertiría en una pieza clave para resolver un caso que había permanecido cerrado durante década y media. Lo único que sabía era que había encontrado algo que no debería haber estado ahí, y que su vida tranquila de vendedor de maquinaria agrícola y motociclista de fin de semana estaba a punto de cambiar para siempre. La luz dorada del atardecer creaba un ambiente surreal en el maizal, mientras los investigadores trabajaban meticulosamente alrededor del Tsuru blanco. Ricardo Morales observaba desde la distancia, fumando nerviosamente un cigarrillo tras otro, mientras los peritos fotografiaban cada ángulo del vehículo y los técnicos en criminalística documentaban minuciosamente la escena. El detective Ramírez se acercó a Ricardo después de 2 horas de trabajo intensivo. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que sugería que el descubrimiento era más significativo de lo que inicialmente había anticipado. «Señor Morales, lo que encontró aquí es muy importante», dijo Ramírez quitándose los guantes de látex y guardándolos en una bolsa de evidencias. «Creemos que este vehículo podría estar relacionado con un caso de desaparición que ocurrió hace 15 años. Ricardo sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿15 años? ¿Cómo es posible? Hemos verificado las placas del vehículo. Pertenece a Carlos Mendoza Hernández.
reportado como desaparecido junto con su esposa Elena en julio de 2009, exactamente 15 años atrás. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Durante 15 años, esa familia había estado esperando respuestas y él había sido quien finalmente había encontrado la primera pista real sobre lo que había pasado. ¿Encontraron algo más?, preguntó Ricardo, aunque parte de él no quería escuchar la respuesta. El detective miró hacia el vehículo, donde los técnicos continuaban trabajando. Estamos procesando todo, pero puedo decirle que encontramos objetos personales que confirman que tanto Carlos como Elena estuvieron en este vehículo. También se detuvo, como si no estuviera seguro de cuánto debería revelar. ¿También qué, detective? También encontramos evidencia de que ambos podrían haber estado vivos durante algún tiempo después de que el vehículo llegara a esta ubicación. Las palabras que usted vio en el vidrio trasero no son las únicas. Hay más mensajes escritos en diferentes partes del interior del vehículo. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco del atardecer. ¿Qué decían los otros mensajes? Principalmente nombres. Carlos y Elena escribieron sus nombres, los nombres de sus hijos y fechas. La última fecha que pudimos identificar claramente es del 23 de julio de 2009, 8 días después de su desaparición reportada. La información era devastadora. Significaba que la pareja había estado viva durante al menos 8 días después de desaparecer, probablemente atrapada en ese vehículo o en algún lugar cercano, esperando un rescate que nunca llegó. «Detective, ¿qué cree que pasó aquí?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Ramírez suspiró profundamente. «Basándome en lo que hemos encontrado hasta ahora, creo que Carlos y Elena fueron víctimas de un secuestro. Probablemente fueron llevados a este lugar y mantenidos aquí durante varios días. El vehículo se convirtió en su prisión. ¿Pero por qué? ¿Por qué los habrían traído aquí? Esta zona era conocida por ser territorio de un grupo criminal que operaba en la región hace 15 años. Usaban lugares remotos como este para mantener a las víctimas de secuestro mientras esperaban el pago de rescates. Pero en este caso, Ramírez se detuvo nuevamente. ¿En este caso qué? En este caso parece que algo salió mal. Nunca hubo una demanda de rescate. La familia nunca fue contactada. Es posible que los secuestradores hayan decidido eliminar a las víctimas por razones que aún no entendemos completamente. Ricardo se alejó unos pasos, tratando de procesar la información. La idea de que Carlos y Elena hubieran pasado días en ese lugar, probablemente sabiendo que iban a morir, era casi insoportable. ¿Van a poder encontrar los cuerpos?, preguntó. Mañana comenzaremos una búsqueda exhaustiva en toda el área circundante. Tenemos equipos especializados que pueden detectar restos humanos incluso después de tantos años. Mientras hablaban, uno de los técnicos se acercó corriendo al detective. «Detective Ramírez, encontramos algo más». Los 3 hombres se dirigieron hacia el vehículo, donde el técnico señalaba hacia el maletero que había sido abierto cuidadosamente. «Miren esto», dijo el técnico, iluminando el interior del maletero con una linterna potente. «Hay sangre seca en el forro del maletero y también encontramos esto». Sostenía una bolsa de evidencias que contenía lo que parecía ser una cadena de oro con una cruz pequeña. «La cadena tiene una inscripción», continuó el técnico. «Dice, para Elena con amor, Carlos, 15 de febrero de 2003. Ricardo se sintió mareado. Era como si estuviera viendo los últimos momentos de una historia de amor que había terminado de la manera más trágica posible. Carlos le había regalado esa cadena a Elena, probablemente para el día de San Valentín, y ahora se había convertido en evidencia de su muerte. «Señor Morales», dijo el detective Ramírez, «va a necesitar venir a la estación mañana para hacer una declaración oficial. También es posible que necesitemos que regrese aquí para ayudarnos a localizar exactamente dónde encontró el vehículo». Ricardo asintió, aunque sabía que las imágenes de ese día lo perseguirían durante el resto de su vida. «Detective, ¿van a contactar a la familia?» «Sí, mañana mismo. Después de 15 años van a tener algunas respuestas. No son las respuestas que esperaban, pero al menos van a saber qué pasó. Esa noche,
Ricardo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el suru blanco cubierto de vegetación, las palabras «Ayuda, por favor» escritas en el vidrio. Imaginaba a Carlos y Elena en sus últimos momentos. A las 8:00 am del día siguiente, su teléfono sonó. Era el detective Ramírez. «Señor Morales, encontramos más evidencia. Necesitamos que venga a la estación lo antes posible». Cuando Ricardo llegó a la comandancia de policía, encontró una escena de actividad intensa. Había reporteros esperando afuera, y varios oficiales entraban y salían constantemente. El detective lo condujo a una oficina privada donde había varias fotografías esparcidas sobre el escritorio. «Anoche trabajamos hasta muy tarde procesando todo lo que encontramos», dijo Ramírez. «Hemos confirmado que Carlos y Elena estuvieron vivos durante al menos 10 días después de su desaparición. Encontramos más mensajes escritos en el vehículo, incluyendo una especie de diario improvisado que Elena escribió en el panel de la puerta usando una piedra pequeña». Ricardo se acercó a examinar las fotografías. Una de ellas mostraba palabras apenas legibles grabadas en el plástico interior del vehículo. «Día 5. Carlos está enfermo. Tengo miedo. Dios, por favor, ayúdanos». «Es desgarrador», murmuró Ricardo. «¿Encontraron los cuerpos?» «Sí», respondió el detective con gravedad. Los perros encontraron restos humanos a unos 200 metros del vehículo, enterrados en una fosa poco profunda. Los análisis preliminares confirman que son 2 personas adultas, un hombre y una mujer. Necesitaremos pruebas de ADN para la identificación oficial, pero todas las evidencias apuntan a que son Carlos y Elena Mendoza. Ricardo se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo murieron? Todavía estamos esperando el informe completo del forense, pero las evidencias preliminares sugieren que fueron ejecutados, probablemente después de que los secuestradores decidieron que no iban a poder obtener rescate por ellos. ¿Pero por qué los secuestraron en primer lugar? ¿Qué los llevó a ese lugar? El detective abrió un archivo grueso que había sobre su escritorio. «Hemos estado investigando eso. Parece que Carlos y Elena fueron víctimas de una estafa elaborada. El tal don Aurelio, que supuestamente les vendería el terreno, no existía. Era un señuelo usado por un grupo criminal para atraer a víctimas potenciales. ¿Cómo funcionaba la estafa? Identificaban a familias trabajadoras que estaban ahorrando para comprar propiedades. Les ofrecían terrenos a precios muy atractivos en ubicaciones remotas. Cuando las víctimas llegaban al lugar de la supuesta venta, los secuestraban y pedían rescate. Si la familia no podía pagar o si algo salía mal, eliminaban a las víctimas». Ricardo sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Fueron los únicos? No. Hemos identificado al menos 3 casos similares en la región durante 2009 y 2010. Todas las víctimas eran familias trabajadoras que buscaban comprar propiedades. Todas desaparecieron en circunstancias similares. ¿Arrestaron a los responsables? El detective se removió incómodamente en su silla. El grupo criminal fue desmantelado en 2011, pero por cargos diferentes. Varios de sus miembros fueron arrestados por tráfico de drogas, pero nunca fueron vinculados con los secuestros. Algunos de los líderes murieron en enfrentamientos con grupos rivales. ¿Entonces no va a haber justicia? Es complicado. Han pasado 15 años. Muchos de los responsables están muertos y la evidencia física es limitada. Pero al menos, ahora la familia tendrá respuestas. Sabrán qué pasó y podrán darles una sepultura digna a Carlos y Elena. Esa tarde, Ricardo acompañó al detective a la casa donde ahora vivían los hijos de Carlos y Elena. Luis, ahora un hombre de 23 años, abrió la puerta. Sus ojos se parecían tanto a los de su madre que Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Luis Mendoza?», preguntó el detective. «Sí, soy yo. Soy el detective Ramírez. Tenemos noticias sobre sus padres». Luis llamó a sus hermanos y a Marta, quien ahora tenía 65 años, y había envejecido considerablemente durante los años de búsqueda. Cuando toda la familia estuvo reunida en la sala, el detective les explicó suavemente lo que habían encontrado. Las lágrimas fueron inmediatas. Jorge, ahora de 22 años, abrazó a su hermana Ana, de 20, mientras Luis sostenía a Marta,
quien lloraba con una mezcla de dolor y alivio. «Al menos ahora sabemos», dijo Luis entre lágrimas. «Después de 15 años, finalmente sabemos qué les pasó». Marta se acercó a Ricardo. «¿Usted fue quien los encontró?». Ricardo asintió, incapaz de hablar. «Gracias», le dijo Marta, tomando sus manos entre las suyas. «Gracias por no ignorar lo que vio. Gracias por darnos la oportunidad de despedirnos de ellos». 3 semanas después, Carlos y Elena Mendoza fueron sepultados en el cementerio municipal de Pachuca. La ceremonia fue simple pero emotiva, con la presencia de familia, amigos y muchos vecinos que habían participado en las búsquedas durante todos esos años. Ricardo asistió al funeral, sintiendo que de alguna manera se había convertido en parte de la historia de la familia Mendoza. Durante la ceremonia, Luis se acercó a él. «Señor Morales, quiero agradecerle nuevamente. Mis padres finalmente pueden descansar en paz y nosotros podemos comenzar a sanar». «Luis, siento mucho que haya terminado así». «Yo también, pero al menos ahora sabemos que no nos abandonaron. Sabemos que lucharon por sobrevivir, que pensaron en nosotros hasta el final. Eso significa todo para nosotros». Después del funeral, Ricardo regresó a su rutina normal, pero el impacto de lo que había experimentado cambió su perspectiva sobre la vida. Comenzó a valorar más las pequeñas cosas, a apreciar la seguridad y la tranquilidad que había dado por sentadas. 6 meses después recibió una llamada inesperada. Era Luis Mendoza. «Señor Morales, quería invitarlo a algo. Estamos organizando una fundación para ayudar a familias con personas desaparecidas. Queremos que sea parte de ella». «¿Yo? No sé si sea la persona adecuada». «Usted es exactamente la persona adecuada. Usted no se conformó con ignorar lo que vio. Siguió su instinto y nos ayudó a encontrar a nuestros padres. Necesitamos más personas como usted». Ricardo aceptó la invitación y se convirtió en voluntario de la Fundación Carlos y Elena Mendoza. Utilizó su experiencia recorriendo caminos rurales para ayudar en búsquedas de personas desaparecidas, y su historia se convirtió en un ejemplo de la importancia de no ignorar situaciones sospechosas. El caso de Carlos y Elena Mendoza nunca llegó a los tribunales, pero tuvo un impacto duradero en la comunidad. Inspiró cambios en los protocolos policiales para casos de desaparición y creó conciencia sobre las estafas que utilizaban la venta de terrenos como señuelo para secuestros. El maizal donde Ricardo había encontrado el suru blanco continuó siendo cultivado, pero ahora tenía un pequeño monumento en el lugar donde había estado el vehículo. Una placa simple que decía: «En memoria de Carlos y Elena Mendoza, quienes nunca dejaron de luchar por regresar a casa». La historia de la pareja que desapareció siguiendo una carretera rural había terminado, pero su legado continuaba vivo en los corazones de quienes los amaron y en la memoria de una comunidad que había aprendido que la justicia, aunque tardía, eventualmente llega. Ricardo Morales siguió recorriendo las carreteras rurales de México en su Yamaha plateada, pero ahora lo hacía con una conciencia diferente. Sabía que a veces, en los lugares más inesperados, se pueden encontrar respuestas que han estado esperando durante años para ser descubiertas. Y en algún lugar, en el viento que sopla entre los maizales de Hidalgo, el espíritu de Carlos y Elena Mendoza finalmente descansa en paz, sabiendo que su historia no fue olvidada y que su amor por sus hijos trasciende incluso la muerte.